Amadísimos hermanos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Los saludo desde aquí, desde La Ceja, Antioquia. Muy feliz de poder compartir con ustedes una sesión más de estos servicios que Dios nos permite realizar. Y pues a través de esta tecnología que obviamente nos permite entrar a sus hogares y también nos permite tener comunión con Cristo, sabiendo que donde quiera que estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos, nos dice el Señor. Hoy muy feliz de poder compartir con ustedes este título que Dios ha puesto en nuestro corazón, titulado La paradoja de la elección, cambiando a la vida por el Hijo del Maestro. Amén. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude y que nos guíe en este día muy especial, y que Dios permita que podamos entrar en su presencia para hacer cánticos de alabanza, cánticos de adoración, y obviamente hacerlo como debe ser, en el Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a preparar nuestros corazones, mis amados hermanos, y a pedirle a nuestro Dios Todopoderoso que nos guíe en este precioso día, en esta preciosa noche de este día, hoy martes 26 de mayo del 2026, en este diferido grabado desde el 25. Vamos a orar. Dios Todopoderoso y Eterno, queremos agradecerte, Señor, desde lo más profundo de nuestros corazones, el poder estar congregados en esta noche, sabiendo, Dios, de que tú permitiste el desarrollo de las tecnologías y también permitiste, Dios de la gloria, que en el Espíritu nos podamos reunir como un solo cuerpo, siendo tú la cabeza. Bendice a mis hermanos y hermanas desde los distintos lugares desde donde se conectan. Señor, permite, Padre amado, que la misma unción que, Padre, está en este lugar, en este estudio esta noche, sea la misma unción que ellos reciban allá en sus hogares, Padre. Y que seas tú hablándonos y ministrándonos a lo más profundo de nuestros corazones, recordando, Jesucristo, que tú eres el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Bendícenos, ayúdanos, guíanos con este título, Padre, en este estudio que vamos a hacer a la luz de tu palabra. Y también te pedimos por todos aquellos quienes se encuentran enfermos o debilitados en sus cuerpos, que seas tú fortaleciéndolos, recordando tus palabras de promesa, que por tus llagas nosotros ya fuimos tiempo pasado curados. Permite, Padre amado, que tu Espíritu Santo hoy no solamente aliviane cargas físicas, sino también espirituales de aquellos quienes traen también una enfermedad espiritual. Que seas tú sanando, Señor Dios, a todos aquellos quienes vienen con problemas, con situaciones difíciles, Dios, siendo tú el que responde al clamor de tu pueblo, sabiendo que donde quiera que haya 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio de tu pueblo. Señor Jesucristo, ayúdanos en esta hora, Padre. Bendícenos, Padre. Bendice a toda nuestra audiencia, Señor. Y Padre, permite que en este servicio hoy tu Espíritu Santo se haga visible en los corazones y en las vidas de nuestros amados hermanos. Señor, todo esto te lo pedimos en el precioso nombre que sabemos que sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias. Y todos podemos decir amén y amén. Vamos a dar comienzo esta noche, mis amados hermanos, cantando este precioso cántico, este himno, en el monte Calvario. Vamos a comenzar. En el monte Calvario estaba una cruz
emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aleluya, toda la gloria para nuestro Dios Todopoderoso, amén, a quien amamos con ferviente amor, a quien nos debemos todo nuestro ser, cuerpo, espíritu y alma, a quien nosotros debemos dedicar una y otra vez nuestra vida, amén, a quien ustedes y yo buscamos día y noche, mientras Él todavía puede ser, ¿qué? Mientras Él todavía puede ser hallado, amén. Seguimos cantando cánticos a Dios y vamos a pedirle que Él nos ministre por medio de estos cánticos en esta noche, para preparar así una atmósfera en nuestra alma que esté receptiva para recibir la palabra de Dios, la semilla, porque esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, amén. Vamos a entonar este lindo cántico, el Dios rico en misericordia. Me dio la vida cuando yo estaba muerto, justificó mi ser, me cambió de muerte a vida. Nada mejor me pudo suceder, tan grande como esto, de conocer al Dios rico en misericordia, el Dios rico en misericordia justificó mi ser, después santificólo. Ninguna obra buena yo pude hacer para merecerlo. Todo
saciar la sed que hay en tu corazón. Solo el Espíritu Santo de Dios sabe cómo hacerlo. No rechaces al Dios rico en misericordia. El Dios rico en misericordia justificó mi ser, después santificólo. Ninguna obra buena yo pude hacer para merecerlo. Todo lo hizo el Dios rico en misericordia. El Dios rico en misericordia justificó mi ser, después santificólo. Ninguna obra buena yo pude hacer para merecerlo. Todo lo hizo el Dios rico en misericordia. Aleluya. Ese Dios rico en misericordia, Dios que es rico también en amor. Aleluya. Amén. Aquel quien prometió enviar su Espíritu sobre cada uno de nosotros, amén, para llenarnos de su vida, que es lo que requerimos, amados hermanos, en este tiempo, amén, porque sin Él nada somos y sin Él, ¿qué? Nada tampoco queremos, amén. Por eso le decimos hoy: el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Jesucristo, muévete en mí.
¿Cuántos están contentos, felices de poder compartir en lugares celestiales, amados hermanos? Que Dios siga ayudándonos. Sabemos que en el mundo tendréis aflicciones, pero dice el Señor, confiad, porque yo he vencido ¿a quién? Al mundo, amén. Por eso en nuestros corazones pues preparamos nuestra vida para no solamente alabar y adorar a Dios, sino también para lo que Él disponga de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un llamamiento, todos tenemos algo que hacer en el cuerpo de Cristo, aún las mismas hermanas, amén. Pero para que eso suceda, para que nosotros podamos ser utilizados por el Espíritu de Dios, es necesario morir, hermanos, como dice este bello cántico, amén, que no basta solo con cantar, amén, no basta solo con decir, no es suficiente solo que con querer hacer, es necesario morir, amén. Cantemos juntos, hermanos preciosos. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos ya alistando nuestros corazones para ¿qué? Para recibir lo más importante, lo cual es la palabra de Dios, la palabra viva y eficaz como una espada cortante de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Amén. Vamos a continuar, vamos a cantar este precioso cántico. Espíritu Santo, te estoy llamando, y así vamos centrando nuestra alma en esto tan importante que es estar listos para la palabra. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, te estoy llamando. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, te estoy llamando. Yo quisiera darte todo en este día. Yo quisiera darte todo mi corazón. Yo quisiera darte todo en este día.
Yo quisiera darte todo mi corazón. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, te estoy llamando. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, Espíritu Santo, déjame verte, yo quiero oírte, muestra el camino que me has trazado, déjame verte, yo quiero oírte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Yo quisiera verte, disculpen, yo quisiera darte todo en este día. Yo quisiera darte todo mi corazón. Yo quisiera darte todo en este día. Yo quisiera darte todo mi corazón. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, te estoy llamando. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, Espíritu Santo, déjame verte, yo quiero oírte, muestra tu gloria y tu gran bondad, déjame verte, yo quiero oírte, yo quisiera darte todo mi corazón. Vamos a decirle que aquí estamos, hermanos. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, te estoy llamando. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, Espíritu Santo. Ahora llena este lugar, ahora llena este lugar, ahora llena este lugar con tu Espíritu Santo. Ahora llena mi vida, ahora llena mi vida, ahora llena mi vida con tu Espíritu Santo. Ahora llena a mis hermanos, ahora llena mis hermanos, ahora llena a mis hermanos con tu Espíritu Santo. Ahora llena este lugar, ahora llena este lugar, ahora llena este lugar con tu Espíritu Santo. Ahora llena mi vida, ahora llena mi vida, ahora llena mi vida con tu Espíritu Santo. Ahora llena a mis hermanos, ahora llena a mis hermanos, ahora llena a mis hermanos con tu Espíritu Santo. Hoy. Aleluya. Bueno, nos has anunciado aquí por las noticias que salen en alguno de nuestros displays de que un terremoto de 5.9 en Chile, sí, también advertencia de otro terremoto de 5.9 también en California. Que Dios permita que todos nuestros seres queridos estén seguros, que nada les pase, que nada nos pase, y bueno, estamos cerca de muchas cosas. Bueno, vamos preparando ya para este cierre de alabanza y adoración
para lo cual pues obviamente seguimos cantando para glorificar el nombre de ¿quién? El nombre de Dios. Vamos a entonar este lindo cántico, estoy confiando. Amén. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque solo esté, estoy confiando, Señor, en ti. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque solo esté, estoy confiando, Señor, en ti. Y así como estamos, vamos a cantar este cántico que se titula Tú eres el alfarero. Amén, que dice así: Tú eres el alfarero que con tus manos me has formado. Mientras pasan los días, pasan los años, más te venero. Tú eres el alfarero que con tus manos me has formado. Mientras pasan los días, pasan los años, más te venero. Rompe mi copa, rompe mi vaso, rompe mi cántaro y hazme de nuevo. Rompe mi copa, rompe mi vaso, rompe mi cántaro y hazme de nuevo. Tú eres el alfarero que con tus manos me has formado. Mientras pasan los días, pasan los años, más te venero. Tú eres el alfarero que con tus manos me has formado. Mientras pasan los días, pasan los años, más te venero. Rompe mi copa, rompe mi vaso, rompe mi cántaro y hazme de nuevo. Rompe mi copa, rompe mi vaso, rompe mi cántaro y hazme de nuevo. Aleluya.
Bueno, mis amados hermanos, por aquí está lloviendo hoy, se siente la lluvia, pero bueno, aquí estamos bendecidos. Vamos a cantar Solo Créete y así vamos a recibir la palabra el día de hoy. Todo es posible, solo cree. Solo cree, todo es posible. Amén. Gloria a Dios. Bueno, de esta manera pues vamos a preparar nuestros corazones en oración y así recibiremos la palabra. Bueno, mis amados, vamos a hacer una oración y así damos comienzo y buscaremos la escritura. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por tu infinito amor. Dios Todopoderoso, creemos que tú todo lo tienes bajo tu perfecto control. Señor, bendice a mis amados hermanos en esta transmisión, Dios, desde aquí, desde la Ceja Antioquia, donde quiera que llegue esta transmisión, que seas tú tocando corazones para que todos podamos estar unidos a una sola cabeza, la cual eres tú, Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Que tú, Señor, tomes en cuenta, Padre, esta prédica, Señor Dios, como un sacrificio hecho para ti, un sacrificio que te pedimos que sea agradable ante ti, Señor, y que, Padre, esta palabra toque corazones, Señor, no solamente que escuchen, sino que sean ministrados por tu Espíritu Santo, para ellos comprender estas cosas que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, sino aquellas cosas que tú has guardado para los que te amamos. Te amamos, Señor Jesús. Nos abandonamos en tus manos, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acciones de gracias y todos podemos decir amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a leer un pasaje bíblico, el cual lo encontramos en el libro de Mateo. Mateo capítulo 27 y vamos a leer del versículo 15 al 26 inicialmente. Amén, en esta escritura que nos recuerda el sacrificio hecho por nuestro Señor en la cruz del Calvario. Vamos a leer esta porción donde leemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy ha padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Señor Jesucristo, hemos leído una porción de tu palabra, Señor, y sabemos que tu palabra es fiel, tu palabra es perfecta, tu palabra es útil, Señor, para redarguir, para enseñar, Señor, y para exhortar. Pero también tu palabra es una fuente de inspiración para todo aquel que la enseña, o aquel quien la lee simplemente, o aquel que busca, Señor, en una página una respuesta tuya. Sabemos, Dios, que tú eres fiel desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, y que tu palabra se ha venido cumpliendo de una forma extraordinaria, lo cual pedimos, Dios, en esta hora, que tú no solamente nos hables, sino que tú también nos ministres, Dios de la gloria, en este horario.
Nos abandonamos en tus manos, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acciones de gracias, y todos podemos decir amén, amén y amén. Bueno, hoy un título que pues sé que es muy particular, ¿cierto? La paradoja de la elección, amén, la paradoja de la elección, cambiando a la vida como tal, a la vida por el Hijo del Maestro. Este es de pronto un título un poquitico como complejo, pero pues primero miremos qué significa la palabra paradoja. La palabra paradoja significa algo increíble pero cierto. O sea, algo que la gente no espera que va a suceder y de repente sucede y sorprende a todo el mundo. Eso significa una paradoja. Y pues aquí pasó esa paradoja en medio de una elección en la cual se cambió aquel quien era la vida, Jesucristo mismo, sabiendo que la palabra vida viene de una palabra hebrea escrita Zoe. Él es la vida misma. Él lo encuentra usted en los árboles, lo encuentra usted en el firmamento, lo encuentra usted en los animales, lo encuentra en el prójimo, usted lo ve porque Él es la vida misma y Él es la mayor proyección del amor que puede existir sobre el universo, como lo hemos venido predicando en estos últimos días. Amén. Pero amados, ¿qué significa este título, cierto? La paradoja de la elección, cambiando a la vida por el Hijo del Maestro. Bueno, recordemos, hermanos preciosos, que hoy día estamos viviendo de una manera en que la sociedad, en vez de rendirle el culto o rendirle la adoración, más bien la adoración al verdadero Dios, aquel quien es la vida misma, ¿sí? Existe más bien una sociedad que le está rindiendo la adoración a todo lo que tiene que ver con prepararse, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, hoy día la educación es una prioridad en la inmensa mayoría de las personas que nos rodean, pero también encontramos que le damos prioridad también al intelecto, o sea, al razonamiento, a la parte intelectual del ser humano, ¿cierto? Y a algo más gravoso, todavía más terrible, a la autosuficiencia, significando la autosuficiencia de que yo soy capaz, yo puedo, yo tengo, yo mismo me puedo proyectar en los negocios, yo me puedo proyectar en mi vida para llegar a ser un gran don alguien, cuando, hermanos, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Sí? ¿Qué está pasando cuando nosotros preferimos primordialmente el plan o los métodos humanos, las cosas humanas, antes que venga el plan divino a nuestras vidas? Amén. Y esto, aquí en esta escritura, nos permite vivir con el Cristo, recordando lo que sucedió antes de su crucifixión. Amén. Vamos un poquito al contexto histórico, un contexto histórico, pero que también a la vez es espiritual, muy profundo, donde Jesús estaba en el momento más tenso de aquel juicio terrenal que él estaba pasando, por el cual él estaba pasando. Y lo que es más, él sabía todo lo que le iba a acontecer. Amén. Y en ese momento él estaba siendo como rebotado entre dos líderes espirituales fuertes, más bien políticos de ese entonces. Uno de ellos era Pilatos y el otro era Herodes, como nosotros lo podemos ver en el pasaje central, aquí en Mateo 27, 15 al 26, lo que acabamos nosotros de leer, que también lo podemos ver en un paralelo perfecto en el libro de Lucas, capítulo 23, 1 al 25. Amén. Aquí está Jesús otra vez ante Pilato, y pues vamos a leerlo para seguir entrando nosotros en el espíritu, en esa escena que fue quizás uno de los momentos más críticos que nuestro Señor Jesucristo pudo haber pasado, puesto que Él estaba entre el juicio, pero también entre hacer la perfecta voluntad del Padre, entre saber que tenía que pasar por lo que tenía que pasar, por algo importante que hemos venido predicando en estos últimos días, por el amor perfecto. Amén. Entonces, encontremos aquí y vamos a la palabra, leámosla juntos. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Nuevamente vemos la misma escena contada por otro de los apóstoles.
y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación. Imagínense, que pervierte a la nación, porque estaba generando una revolución pero espiritual, hermano, donde la gente estaba volcándose nuevamente a creer en Cristo y no en la religión y en los formalismos y nuevamente, como lo dijimos anteriormente, en la intelectualidad del hombre. Dice, y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo a él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Mire el rebote de lo que estábamos hablando, ¿cierto? Jesús viviendo el momento más tenso de su vida frente a un juicio terrenal, tremendo, pero estaba siendo enviado de un lugar a otro como una mercancía política entre Pilatos y Herodes. Seguimos leyendo. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Amén. Pero entonces aquí vemos Jesús sentenciado a muerte. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Amén. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. ¿Ve? Entonces vemos en el contexto, ¿sí?, esta presión, que obviamente también era una presión espiritual. Y algo que es complejo de nosotros entender es que se estaba desarrollando el plan perfecto de Dios. Amén. A pesar de que vemos una injusticia, de que el ser justo iba a ser crucificado, mientras que el injusto iba a ser soltado. Fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio, imagínense, nada menos que un asesinato, un crimen. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte ha hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Oh, hermanos, esto es algo muy, muy extraordinario, muy, muy fuera de lo común, una paradoja, algo increíble, pero cierto. Amén. Como el ser justo que estaba frente a aquellos quienes también lo estaban persiguiendo porque él estaba causando esa revolución espiritual, donde la gente estaba viendo las señales, estaba viendo los milagros de aquel quien era el Hijo de Dios y quien es todavía el Hijo de Dios, hoy en la forma del Espíritu Santo. Amén. Pero vemos aquí que el amor de Cristo, mis amados hermanos, no hizo absolutamente nada, no se defendió en sí mismo, pudiendo él mismo, hermanos, que ángeles vinieran y lo rescataran, que lo sacaran de la escena, hermanos amados. Amén. Él no se defendió de ninguna manera. Más bien él dijo: yo voy,
he aquí yo mismo, como lo hemos citado, allá esta escritura se la encuentra usted en Ezequiel 34, he aquí yo mismo iré y buscaré a mis ovejas en el día del nublado y de la oscuridad y las rescataré. Y Él se entregó, hermanos amados, completamente voluntario. ¿Por quiénes? Por nosotros, amén, aquellos quienes éramos los verdaderos culpables, por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la presencia de Dios, amén. Y vemos cómo en vez de Jesús ser liberado, en su lugar fue Barrabás, amén. Barrabás fue el que fue declarado libre, hermanos amados. Yo quiero que entremos un segundito en la escena y viajemos en el tiempo y lleguemos a aquel Jesús, el Cristo, coronado de espinas, ¿cierto? Habiendo sido latigado, ¿cierto? Y habiendo sido mofado, burlado de una manera increíble, hermanos, ¿cierto? Y al lado un hombre que sí tenía sangre de inocentes en sus manos, un homicida, dice la palabra de Dios, en otra parte dice un ladrón, ¿cierto? Pero él era ladrón y homicida, en ese caso, pues representándonos a todos los pecadores que hemos pecado y que hemos sido ladrones y que hemos sido también homicidas, hermanos amados. Amén. Porque hemos crucificado por segunda vez a nuestro Señor Jesucristo con nuestras malas acciones, con nuestros pecados. Amén. Pero en lugar, quien fue liberado fue aquel Herodes. Amén. Aquel Herodes fue el que fue liberado de una manera que pues a nosotros nos parece eso, algo increíble, pero cierto. Amén. Allí hubo un silencio en medio de esa situación, de esa condición. Mientras unos gritaban a voz en cuello que sea Jesús crucificado, y otros gritaban a voz en cuello cuando Pilato les preguntó, ¿cierto? Ellos dijeron, no, pues dennos a Barrabás, ¿cierto? Y vemos cómo allí en ese escenario Herodes estaba esperando un espectáculo, él estaba esperando quizás un milagro, mientras Pilato estaba buscando lavarse las manos del problema político. Eso lo encontramos ahí en Lucas capítulo 23, 8 al 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ya lo leímos. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Ahí hubo un silencio, amados hermanos, ¿sí? Quizás Pilato estaba esperando o Herodes más bien, que estaba esperando de que sucediera un milagro, amén. Pero allí hubo una proyección, nuevamente hablemos del amor de Cristo. El amor de Cristo, cuando el amor se proyecta, ahí es donde la gracia toma lugar, amén. Y en esa proyección del amor, Jesús no se defiende, ¿sí? Sino que Él mantiene un silencio, y un silencio que no es debilidad, no es porque Él estuviera acorralado. Él sabía lo que venía sobre Él, ¿cierto? Pero Él lo hizo de una manera maravillosa, mis amados hermanos, como lo dice la palabra de Dios aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 7, nos dice la palabra de Dios que esta es la condición en la que Jesús estaba, hermanos. Pensemos tan solo en un momento y todo lo que Él estaba proyectando en ese momento decisorio en su vida. Angustiado Él, dice la Biblia, y afligido, no abrió su boca. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Amén. Entonces vemos cómo Jesús proyecta amor en medio de un silencio que no es debilidad, sino más bien esa mansedumbre bajo perfecto control. Amén. Porque Él estaba cumpliendo esta profecía que iba como cordero, fue llevado al matadero. Amén. Pero vemos también cómo ese amor de Cristo se proyecta al no usar el poder que había en Él para destruir a sus captores, hermano. Él lo pudo haber hecho en aquel entonces. Fíjese que el juicio lo guarda para el final de los tiempos. El juicio lo guarda cuando Él derrama su ira sobre todos aquellos quienes no creen en Él, ¿cierto? Pero aquí vemos el amor de Cristo siendo proyectado, ¿sí?
pudiendo usar ese poder que había en él para hacer y para destruir y para hacer todo lo que él quisiera por medio de la palabra, sino que más bien él se sometió y se sometió hacia algo que es maravilloso aquí contemplar, amados hermanos, y fue el diseño del Padre para nuestra redención. Y esta es la parte donde tenemos que focalizar. Barrabás era un actor, ¿cierto? O digamos, siendo parte de esta historia, ¿sí? Tenemos a Herodes por otra parte, tenemos a Pilatos por otra parte, tenemos también a los apóstoles, tenemos a Judas Iscariote, quien ya había vendido al Señor Jesucristo antes, amén. Tenemos a todos, María Magdalena, tenemos a María, la madre de Jesús, ¿cierto? Pero hermanos, todos estaban haciendo un rol específico en un momento específico donde el amor de Cristo era necesario que fuera ser proyectado, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el plan de Dios se llevara a cabo, el diseño del Padre de ese plan perfecto para nuestra redención. Como dice las Sagradas Escrituras, a los míos vine y los míos me rechazaron, amén, hablando del pueblo judío. Y aún sabemos que cuando ellos pidieron a Jesús, ellos dijeron, crucifícale, crucifícale, que su sangre sea sobre nosotros. Y sabemos que esa bendita sangre derramada en la cruz del Calvario, pues cegó, por decirlo así, al pueblo judío para que ellos no vieran al Redentor y nosotros como pueblo gentil pudiéramos llegar a ver a este Redentor precioso, a nuestro amado Jesús. Amén. Entonces aquí tenemos la cosa paradójica, aquí tenemos ese algo increíble pero absolutamente cierto, el significado de Barrabás. Vea, usted encuentra en la palabra de Dios, ¿cierto? Que encontramos que Barrabás viene de una palabra que se escribe Bar-Abá, Bar-Abás, ¿cierto? Que textualmente la porción en el hebreo significa hijo del Padre, pero también en el contexto cultural rabínico de los rabinos judíos significa hijo del maestro o hijo del rabí. Mire, esto es algo paradójico, ¿cierto? Un homicida, un asesino, ¿cierto? Podría haber llevado cualquier otro nombre que significara algo muy malo, pero realmente no significa nada tan malo cuando estamos hablando del hijo del maestro o el hijo del rabí, ¿cierto? Pero sí representa algo, amados hermanos, que nosotros debemos entender para poder comprender el escenario, cómo se estaba rechazando aquel quien era la vida, quien era Zoé, y cómo ellos estaban aceptando al hijo del maestro o al hijo del rabí, ¿sí? Y esto nos representa, amados hermanos, en la cúspide de la herencia humana, algo que tiene que ver con el intelecto, hijo del maestro, hijo del rabí, ¿cierto? Esto tiene que ver con esa herencia humana de la ley antiguo testamentaria. Recordemos que todos los sacerdotes, ellos tenían conocimiento de la ley. Volvemos a lo mismo, ley o gracia, ¿cierto? O caminamos por la ley o caminamos por la gracia, entendiendo que la gracia es cuando Dios nos da aquello de lo cual nosotros no somos merecedores, amén. Y también lo que hoy día es la educación terrenal. Fíjese que hoy día es una paradoja también, es algo increíble pero cierto. Cuando todos necesitamos es conocer a quien nos dio la vida y quien nos da también una vida, pero una vida abundante en el Espíritu para vivir, siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios, se prefiere antes la parte intelectual, se prefiere antes esa herencia humana del intelecto, la ley y lo que tiene correspondencia con todo lo que tiene que ver con la educación, aún con esos llamados, hermanos amados, que muchos conocemos como los institutos bíblicos, ¿cierto? O las universidades para estudiar teología, ¿cierto? Hermenéutica, exégesis, psicología, para estudiar simplemente cosas que son intelectuales, pero no para buscar la presencia de aquel quien dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Y fíjese que el perfil de este Barrabás, de este hijo de un maestro o hijo de un rabí, ¿cierto? Era un homicida. Él era un asesino, dice la Biblia aquí en Marcos capítulo 15. Vamos un segundito y miramos también. Vamos a Marcos 15, el versículo 7, y mire lo que dice la palabra de Dios. Le coloco aquí en pantalla a usted la escritura
que vamos a leer. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. ¿Ve? Este hombre era un asesino, su perfil no era nada bueno, no era nada halagüeño. Y lo que es más, en este caso, fíjese que el día domingo estábamos hablando de cómo Jesús proyecta su amor redemptivo para perdonar a una mujer sorprendida en pleno acto de adulterio. Después vemos la escena también con una mujer que era prostituta de profesión, mi amado hermano, que era pecadora, ¿cierto? Y también Jesús la perdona, ¿cierto? Y proyecta su amor hacia esta mujer. Vimos también con Zaqueo cómo Dios también proyectó su amor hacia Zaqueo. Y también vimos por último cómo aquellos que estaban crucificados al lado de Jesús, a uno de ellos Jesús perdonó, a uno de ellos le dijo que estaría en el paraíso. ¿Ve? Y vemos cómo la gracia divina, cómo la gloria de Dios, el amor ágape se proyecta en estas tres circunstancias. Pero aquí, en este escenario, estaban otros actores a quienes Dios estaba proyectando su amor eterno para todo aquel que se arrepintiera. No tenemos nada escrito en la Biblia de que Barrabás se hubiese arrepentido. No tenemos nada en la Biblia de que Barrabás se hubiese comportado con humildad delante de aquel quien era el dador de la vida, de aquel quien era Jesús el Cristo. Amén. El perfil de Barrabás era un homicida, ¿ve? Alguien que intentaba o más bien de traer al reino a través de violencia, porque habla de una insurrección, habla de un motín, ¿cierto? Y ahí hubo un homicidio. Entonces era un hombre que hostigaba quizás, hermano, como hoy día vemos también en temas políticos, vemos que unos empujan a otros a hacer cosas horribles y que aún colocan bombas y hacen cosas terribles. Pues en ese entonces también Barrabás estaba tipificando a alguien que estaba haciendo algo dentro de la violencia. Amén. Y allí vimos una fuerza humana terrible y una revolución carnal, hermanos amados. Pero también vemos aquí en el libro de Mateo 27, 18, ¿sí? Vemos algo que es muy importante para tener en cuenta dentro de las causas que originaron. Mateo 27, versículo 18. Vemos aquí cómo dice que porque sabía que por envidia le habían entregado. Amén. Volvemos atrás un poquito, dice: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quiénes queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado, ¿cierto? Entonces, más abajo vemos que, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¿Ve? Entonces, vemos claramente que aquí hubo una envidia. Pero una envidia ¿de qué clase? Una envidia religiosa. Amén. Esto es lo mismo que nosotros vemos a través de toda la Biblia, ¿cierto? Vemos por un lado a los hijos de Dios, vemos a un Abel cuya sangre fue derramada, ¿cierto? ¿Por quién? Por una persecución religiosa. ¿Por quién? Por su propio medio hermano, el cual vio que Dios estaba bendiciendo y que estaba agradado con el sacrificio que había llevado Abel, el cual era un cordero, que era necesario que sangre fuera derramada, la sangre de un inocente para cubrir el pecado, ¿cierto? Pero que esto tipificaría al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ahí en la proyección vendría Jesús el Cristo, ¿cierto? Quien más adelante aquí en estos escenarios que estamos mencionando habría de ser crucificado en la cruz para pagar el precio del pecado de toda la humanidad, no para cubrirlo, sino para pagarlo enteramente. Pero vemos la misma envidia religiosa, vemos a Caín persiguiendo a su hermano Abel, ¿sí? Vemos a Jacob y vemos a Esaú también persiguiendo a su hermano más adelante. Lo encontramos en la Biblia después de que le vendió su primogenitura por un plato de lentejas, ¿cierto? Pero la Biblia dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí, ¿cierto? Pero vemos también cómo la envidia religiosa en los tiempos de Jesús comenzaron a perseguir al maestro. Cómo empezaron a buscarle la caída y buscarle que en alguna parte él transgrediera la ley para poderlo acusar y para poderlo inclusive llevarlo a la muerte, como pasó en esta escena tan tremenda. Sin embargo, vemos que esa envidia religiosa estaba señalando a quienes, a esos principales sacerdotes, quienes lo entregaron a él,
pero fíjese, por envidia, lo mismo que pasó con Caín, ¿ve? La religión establecida aborrece siempre la gracia de Dios, mis amados hermanos, porque eso les destruye su monopolio de control intelectual y también moral, ¿ve? Lo cual nosotros estamos viendo que en este tiempo final está viniendo el Concilio Mundial de las Iglesias, donde sabemos que todo va a terminar en una hegemonía de una sola religión alrededor de todo el mundo, donde también entendemos, mis amados hermanos, que todo esto va a ser controlado, que aún la economía llegará a ser controlada, donde la Biblia habla de la gran señal de la marca de la bestia, donde la gente no podrá comprar ni podrá vender también, ¿cierto? Pero sabemos que es el mismo rechazo que tuvo Jesús allá en el Calvario, hermanos amados. Hoy en día la iglesia y el mundo están prefiriendo la educación y aún la intelectualidad, las ideologías, el humanismo, antes que la rendición absoluta a la vida de Cristo, ¿ve? Prefieren reformar a hombres como Barrabás, ¿cierto? Reformarlos, pero no transformarlos, antes que dejar que ellos puedan vivir a Cristo dentro de lo profundo de su corazón bajo una experiencia transformadora, sino bajo lo que ellos llaman humanismo, lo que llaman también ideologías, todo lo que se está imponiendo en este mundo, que es antipalabra, anticristo, hermanos, todo lo que hemos venido hablando acerca del progresismo, todo lo que hemos venido hablando, hermanos amados, acerca de esa agenda wokista, ¿cierto? Todo eso está en este momento, hermanos, siendo establecido en todos los sistemas político, religioso, financiero. ¿Pero para qué? Para buscar la opresión de los pueblos y para poderlos tener completamente sometidos a un Barrabás, no a un Cristo, ¿cierto? Es una paradoja, es algo increíble, pero es algo cierto, amados hermanos, amén. Barrabás, el hijo de un maestro, sí, el hijo de un maestro, el hijo de un rabí, sí, el hijo de un maestro, el hijo de un rabí, ¿cierto? Pero fijémonos cómo Jesús, amados hermanos, proyecta su amor ágape hacia toda la humanidad, ¿cierto? ¿Dónde lo hizo? Allá en el huerto de Getsemaní, ¿cierto? Cuando Él vino a un sometimiento absoluto, lo cual desató el plan de Dios, el programa de Dios, ¿cierto? Activó el programa de Dios, lo cual fue la copa del juicio, ¿sí? Para nosotros poder entender esto necesitamos mirar a Jesús, cómo Él llegó a estar parado al lado de Barrabás, sin abrir la boca, ahí en el huerto, amén. Lucas 22:42 dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando Él estuvo en Getsemaní, cuando Él le pidió al Señor que se hiciera la voluntad perfecta, ¿cierto? Eso fue el despliegue completo del amor divino, el amor que Jesús tiene para con nosotros en su plan, en el plan de Dios, en el cual se mide su total obediencia. Señor, yo me pararé por ti, Señor Dios. Y fíjese que Jesús estaba parado al lado de Barrabás, mientras el pueblo estaban pidiendo una cabeza. Uno de los dos sería libre, dice la Escritura, ¿cierto? Y ahí el despliegue del amor de Jesús en el plan de Dios mide su total obediencia. Señor, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, ¿cierto? Yo te pregunto a ti, mi amado hermano, hermana, ¿qué te pediría Dios a ti hoy a cambio, ¿cierto? Prefería Él la voluntad del Padre, claro, por encima de su propio bienestar físico, pudiendo decir: ángeles, vengan y rescátenme. Pero por supuesto que sí. Dice en el libro de Filipenses capítulo 2, en el versículo 8, mire lo que dice la palabra de Dios. Esto es perfecto. Amén, mire, Él estaba en una condición, claro, Él estaba en condición de hombre, dice aquí la Biblia, amén. Pero vamos un poco más atrás para entender, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, amén, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice en Filipenses 2, versículo 8, amén. Entonces, hermanos, Jesús cumplió el propósito santo, perfecto y divino, claro que lo cumplió. Jesús cumplió su propósito santo, perfecto y divino, y como dice las Sagradas Escrituras aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 5,
En el verso 7 y 8 nos dice la palabra de Dios. Mire, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Hebreos capítulo 5, amados hermanos. Amén. Entonces él aprendió, sí, él aprendió la obediencia plena, la obediencia total que tuvo que padecer. Miren, si a mí me mostraran las cosas que me fueran a pasar para, no sé, yo irme de este planeta Tierra, hermano, yo creo que sería muy duro, hermano, entrar en este estado de perfeccionamiento del cual hablan las Sagradas Escrituras para obedecer el mandato de Dios, porque él estaba obedeciendo el mandato de Dios, él sabía lo que le venía. Lágrimas como de sangre, dice la Escritura, él derramó allí en Getsemaní, amén. Él vio lo que le iba a acontecer, pero por supuesto, siendo él Dios, él sabía todas las cosas, amado hermano, pero él sabía que tenía que ser también obediente, obediente hasta la muerte misma, hermanos. Amén. Entonces, fíjense lo que dice las Sagradas Escrituras aquí, ¿cierto? Vemos en el libro también de San Juan, en el capítulo 10, versículos 17 y 18, miren lo que nos dice la palabra de Dios también aquí. 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, aleluya, para volverla a tomar. Amén. Él dijo, yo salí del Padre y regreso al Padre. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Amén. Vea, hermoso, hermoso esta escritura. Amén. Entonces, aquí podemos ver, sin lugar a la menor de las dudas, un resultado que es un resultado glorioso. Amén. Termina Dios desplegando lo más importante para volvernos a permitir tener la comunión con Dios. Amén. Sabemos que la palabra de Dios promete el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo como una condición para poder llevar a un pueblo, para que ese pueblo pueda llegar a tener otra vez vida, y en este caso vida en abundancia, porque la vida viene de Dios. Él es Zoe, como ya lo dijimos al principio de este servicio, ¿cierto? Él es la vida misma y eso es lo que Dios quiere darnos, ¿cierto? Y finalmente es un intercambio divino, es un intercambio que viene del cielo, ¿cierto? Jesús tomó el lugar, amado hermano, de Barrabás, ¿cierto? El culpable. Barrabás era el culpable, ¿cierto? Y Barrabás finalmente termina caminando, ¿qué? Libre de la justicia de Jesús, ¿ve? Entonces, ¿eso a quién nos tipifica también nosotros? ¿Somos nosotros Barrabás también? Sí. Amén. Somos hijos nosotros también de la intelectualidad, pero por supuesto, en este tiempo moderno más, hoy día que antes, en toda la historia de la humanidad, ¿sí? Hay acceso a la educación y la educación se propone como el sistema de cambio para transformar las personas, lo cual no transforma, reforma tal vez. ¿Por qué? Que le da una nueva forma al intelecto del ser humano, lo vuelve analítico, lo vuelve más pensante. Y recuerde que el ser pensante era la serpiente, que era un ser pensante e inteligente también, ¿cierto? Vemos cómo Dios lo que anhela de nosotros, ¿cierto? Siendo nosotros esos barrabases, ¿cierto? Esos barrabás, hijos del intelecto, hijos del humanismo, hijos de las agendas globales hoy día que todo el mundo se quiere someter, bien sea porque tomen un partido, porque tomen otro partido para elecciones, o porque finalmente terminemos todos bajo una agenda de la NATO, de las Naciones Unidas. Amados hermanos, ¿ve? Satanás eso es lo que quiere en contra de los hijos de Dios, pero nosotros debemos doblegar nuestro ser, morir a nuestra naturaleza de pecado, a nuestra naturaleza de Barrabás, ¿ve? Para nosotros poder llegar a ser hijos de Dios. Amén. Recordemos
que el velo, cuando Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario, hermanos, tras beber la copa de su muerte, el velo se rasga, como dice en Mateo 27, versículo 51. El velo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Ve? El acceso al Padre, ¿ve? Ya no es por un mérito intelectual, nunca lo ha sido por un mérito intelectual, ni siquiera religioso, mi amado hermano, sino por una herencia espiritual que nosotros recibimos por medio del Espíritu de verdad que nos guía a toda la verdad. Esta promesa la encontramos nosotros en Joel capítulo 2 versículo 28. Usted conoce muy bien esa escritura. He aquí yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los jóvenes verán visiones, los ancianos tendrán sueños, ¿cierto? Él prometió que el espíritu vendría nuevamente sobre toda carne, pero no en toda carne, escuche esto que es muy importante, no en toda carne el Espíritu Santo queda anclado, ¿ve? Porque nosotros tomamos el papel de Barrabás nuevamente, hijos de un maestro, hijos de la intelectualidad, hijos de la religión, hijos del humanismo, hijos de las agendas que están siendo establecidas hoy día sobre la faz de la tierra, ¿ve? Pero no del Espíritu. Por eso necesitamos todos ser llenos del Espíritu Santo, ir de luz en luz, ir de gloria en gloria, hasta que todos podamos ¿qué? Alcanzar ¿qué? La estatura del varón perfecto, la estatura de Jesucristo. Amén. Entonces, amados hermanos, esta es una paradoja final, la cual nosotros estamos viviendo, algo increíble pero cierto en este tiempo final. La intelectualidad humana, ese Barrabás, ¿sí? Solo engendra muerte y revuelto, ¿ve? Que fue lo que produjo aquel Barrabás de aquel entonces, ¿sí? Pero vea, la muerte del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él produce un engendro para vida eterna, un despliegue de su Espíritu Santo para transformar los corazones de piedra en corazones de carne, como lo dice en Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Vamos un segundito ahí para mirarlo a la luz de la palabra. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, proceso de justificación, santificación, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ¿ve? El tratamiento es de Dios, y os daré un corazón de carne, aleluya, un corazón que vive con el espíritu, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, amén, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis. ¿Por qué? Por obra. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios, hermanos amados? Amén. Entonces el Hijo de Dios Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, fíjese, tomó el lugar de aquel quien era culpable, ¿ve? Para hacerlo inocente. ¿Qué paradoja? Esas son paradojas, hermanos preciosos. Por eso nosotros siempre debemos desplegar amor a toda criatura. Lo podemos ver muy errado, muy equivocado, en una condición deplorable, como hablábamos el domingo, ¿cierto? Trayendo los casos que Jesús atendió, como la mujer prostituta, como la mujer pecadora, como Zaqueo, como aquel quien estaba al lado de Jesús en la cruz, siendo crucificado porque era un culpable verdadero, ¿cierto? Pero Dios puede transformar los corazones de piedra, mi amado hermano, mi amada hermana, en corazones de carne. Amén. Oh, que el Señor tenga misericordia para con todos nosotros, amados hermanos. Amén. Entonces podemos ir concluyendo, ¿cierto? Quizás un servicio más corto de lo normal. Estoy aquí tratando de calcular el tiempo porque recuerden, esto es una grabación que he hecho el día lunes 25 para que ustedes reciban este mensaje el día 26 y de esa manera cubrimos el tiempo bien y redimimos bien el tiempo con nuestros servicios establecidos, ¿cierto? Pero aquí podemos llegar a unas conclusiones, hermanos amados. Amén. Mira, Pilatos dio a elegir al pueblo y el pueblo eligió el sistema del mundo. ¿Quién? Barrabás, hijo de su padre. ¿Hijo de quién? Hijo del maestro. ¿Hijo de quién? Hijo de un rabí. ¿Ve? Pero del rabí, del maestro de este mundo. Por eso vemos la diferencia entre el Hijo de Dios, aleluya,
quien es el Padre eterno, quien es Jesucristo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y vemos en contraste completamente a Satanás, quien vino para matar, para robar y para destruir, ¿cierto? Pero vino con el conocimiento del mundo, ¿cierto? Ese es Barrabás, el sistema hoy día del mundo, hermanos. Vea, pero aún y sin embargo, Dios usó la misma ceguera humana para ejecutar su propio plan, hermanos. El plan del amor más grande de toda la historia. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Amén. Entonces, estamos nosotros frente a algo, hermanos amados, que es un gran desafío de esta hora final en la cual nosotros nos encontramos. Amén. ¿A quiénes estamos eligiendo nosotros en nuestra vida diaria? ¿Sí? ¿Estamos eligiendo al Hijo del Maestro? Por medio de nuestras propias capacidades, por medio de nuestro propio intelecto, por medio de nuestras propias fuerzas, por medio de una educación formal, fíjese, o estamos escogiendo a Jesús, quien es la vida, el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿ve? La dependencia total debe ser nuestra, pero para el Espíritu Santo, o sea, debemos depender del Espíritu Santo, es lo que quiero decir. Debemos depender plenamente de que sea Él nuestra guía, que Él sea nuestra luz, que Él sea nuestro pronto auxilio en los momentos de la debilidad, que Él sea nuestro alimento cuando tenemos hambre, que Él sea nuestra agua cuando estamos sedientos, que Él sea el todo, pero en todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida, amados hermanos, porque finalmente de Él dependemos. Amén. Como hablaba yo hace un rato con el hermano Tom Morse, quien hizo una llamada muy linda, ¿sí? Tenemos todavía a Jehová Jireh operando en nuestras vidas. Él es nuestro proveedor permanente, hermanos. No os afanéis que habréis de comer, que habréis de vestir. No os afanéis por nada en la vida, dicen las palabras de Dios. Confiad en Él, hermanos amados. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os daré el descanso. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, hermano. Ni siquiera la muerte se debe volver una preocupación para el creyente, porque, hermanos, al fin y al cabo viene una resurrección, viene una vida, viene un reino. ¿Cuál es el reino? El reino mesiánico al cual todos debemos depender. Amén. Entonces, hermanos amados, démosle gracias a Dios. Amén. Amén. Y démosle gracias al Señor porque Él tomó esa copa en Getsemaní para hacer la voluntad del Padre, pero para que a través de la voluntad del Padre Él pudiera proyectar el amor ágape. Y todos los escenarios y todas las personas que estaban en sus escenarios, todos hicieron parte de esta trama maravillosa, perfecta, santa y divina, que viene desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 para darnos libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Oh, hermanos amados, no importa la condición en la cual tú quizás de pronto te encuentras hoy, ¿cierto? Quizás tú estás deprimido porque de pronto los negocios no te están resultando. Quizás tú estás deprimido porque de pronto tu situación familiar no es la mejor, ¿cierto? Pero recuerden que Dios prometió de que Él mismo haría la obra y que la haría de una manera perfecta. Amén. Por eso nosotros debemos estar completamente seguros que aquel quien empezó la buena obra en vosotros se encargará de perfeccionar esa obra hasta el día de Jesucristo. Amén. Vamos a prepararnos, hermanos, en esta hora, dando gracias a Dios, y vamos a entregar este servicio sabiendo que aquel quien comenzó la buena obra en ti y en mí se encarga de perfeccionar esa obra hasta el día de Jesucristo. Vamos a orar, amados hermanos. Padre, queremos venir ante ti, Señor Jesucristo, sabiendo que tú eres Dios, que tus palabras de promesa son fieles, Señor Dios, que tú dijiste, no temáis, que habéis de comer, que habéis de vestir, cada día trae su propio afán, que tú también dijiste, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre Celestial le plació daros el reino. Tú dijiste, hablen la palabra, porque yo la pondré por obra, porque ese es mi pacto y nunca podrá fallar. Sabemos que tú, Señor Dios, Padre, estás colocando a un pueblo que no era tu pueblo, a una amada que no era tu amada sobre la faz de la tierra, para que todos pudiéramos llegar, Señor Dios, a la estatura del varón perfecto. Quizás aún
sean pocos los que están alcanzando esta promesa, pero sabemos, Dios, que de los muchos que has llamado, pocos son escogidos. Sabemos que hay una novia, Señor, que habrá de ser la palabra sobre la faz de la tierra, que ella habrá de predicar tu evangelio, Padre, en perfección, que habrá de predicar tu palabra pura y además de una manera inadulterada, para que tu verdadero evangelio sea instalado, sea colocado, sea sembrado en el corazón de aquellos quienes habrán de recibir la palabra, de esos que son ya los escogidos, a quienes tú conocías desde antes de la fundación del mundo. Señor, aquí estamos, Padre. Te queremos pedir, Dios de la gloria, que nos ayudes, Señor. Te queremos pedir, Dios de la gloria, que nos llenes de tu Espíritu, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo, Dios de la gloria, y que permitas que vayamos de luz en luz, de gloria en gloria, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, Padre. Gracias por mis hermanos, por los que se han unido a esta transmisión el día de hoy, ya martes 26 de mayo del 2026, Señor. Gracias, Padre, por guiarnos, Señor Dios, a caminar en tu verdad, Señor Dios, y a alcanzar, Padre Celestial, todas tus promesas, porque sabemos que como pueblo tuyo, tú dijiste, Señor Dios, por nada estéis afanados. Te amamos con todo el corazón, Señor Jesucristo. Te pido que tú bendigas a los que están enfermos, dándoles sanidad, que tú bendigas a los que están fatigados, cansados, renovándoles las fuerzas, dentro de los cuales yo también me coloco, Dios de la gloria, para los movimientos que voy a hacer en esta semana. Señor, que tú bendigas, Dios, en los negocios y en todos los asuntos a mis amados hermanos, Padre, y que seas tú guiándonos, Padre, para caminar de luz en luz, de gloria en gloria, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Todo esto te lo pedimos, Señor Dios, con acciones de gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, ustedes saben que es una bendición para mí traer palabra. También sé que para otros también es de bendición predicar, como el caso de nuestros hermanos en Fusagasugá, en los distintos lugares, municipios donde ustedes se encuentran, y aún en otras naciones. Permitan que Dios entrone en sus corazones y permítanle al Espíritu Santo, hermanos amados, guiarlos por esos caminos de justicia, para que ustedes puedan servirlo a Él como Él realmente lo merece, porque la novia será la boca de Dios. Así que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Y bueno, de esta manera pues quiero despedirme en esta noche. El miércoles, mañana miércoles, si ustedes están tomando esta grabación, el miércoles estaremos también trayendo un servicio con una prédica de nuestro amado hermano William Marion Branham. Así que estaremos atentos para estar allí juntos, unánimes, en una misma mente y en un mismo espíritu. Recuerden que los amamos y hasta muy pronto, mis amados hermanos. Un gran shalom desde aquí, desde La Ceja, Antioquia. Que Dios los bendiga, Dios nos bendiga y hasta muy pronto.